Entonces, bueno, yo creo que tenemos un cuarto de hora, una cosa así, un poquito más, y ya veremos hasta lo que nos dé tiempo para recoger algunas impresiones. No sé esta parte cómo se va a desarrollar, si va a ser muy sencillo o no. Pero sí que me gustaría, en primer lugar, invitar un poco a la mesa, digamos, o sea, es decir, a los que participaron en el seminario, es decir, a Guillermo Graíña, a G. Rivero, a Jorge de Palacio, a Carlota, si está, no lo sé, Catermole, si tienen alguna pregunta, observación, si quieren intervenir, digamos, sobre lo que se ha estado comentando, abrir un poco el debate a partir de ahí. Pues yo perfecto, ¿eh? Lo único que, Lorenzo, yo creo que lo mejor es que nos interpeles tú mirando la lista de participantes y nos das la palabra, porque si no Sí, puede ser un poco caótico. sí, 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 por eso mismo, efectivamente te doy la palabra, Ángel. Sí, porque como dije, además es una cuestión justamente que somos más de 20 participantes en este momento, que agradezco nuevamente muchísimo a todos los que habéis estado participando. Mm, No es fácil, obviamente, retomar, o sea, sobre todo esta parte de la conversación, ¿no? Entonces, había pensado que para ir conversando sí. fuera buena idea empezar desde lo que fue la mesa, digamos, también de los que intervinieron en el primer seminario, ¿no? Para darle un poco un aire de mesa redonda, por así decirlo, ¿no? Sobre estos temas. Y entonces, sí, Perfecto. efectivamente doy la palabra a Ángel Rivero oficialmente. Bueno, perfecto. Oye, me voy a salir, voy a poner también la imagen, ¿no? Sí, por Perdón. favor. Bueno, muchísimas gracias a los dos, sobre todo también a Pablo que venía desde fuera. La verdad que me habéis hecho pasar un rato muy bueno en este confinamiento, ¿no? Donde un confinamiento seguramente culpable, ¿no? Y bueno, dos cositas nada más, ¿no? Me ha interesado mucho la experiencia, ¿no? De la representación en la cárcel, ¿no? Romana, esa experiencia en la que participaste y sobre todo la idea de que los reos, ¿no? Se negasen, ¿no? A representar la infamia porque no se sentían culpables, y te he entendido bien, sino más bien personas que eran víctimas de una denuncia. Eso me ha parecido interesante, que si nos pudieses contar algo más, ¿no? De esa negación de la culpa me gustaría, ¿no? Me parece un tema muy interesante, que conecta yo creo que bastante también con lo que ha dicho Pablo, si le he entendido bien, ¿no? Porque yo no he leído la novela, ¿no? Pero me ha gustado mucho el recurso a David Hume, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde parece que todo tiene que estar perfectamente codificado, ¿no? Y más bien Hume sostiene que el orden social, pues, es el de los dos remeros, ¿no? De un acuerdo que es tácito, ¿no? Donde más o menos conocemos aquello que queremos, pero que no buscamos, que cada uno tiene que ir su Hume, ¿eh? No sé si yo estoy entendiendo el de Pablo, ¿no? Pero esta idea, ¿no? De que si queremos profundizar demasiado, ¿no? El fundamento del orden social, ¿no? Por ejemplo, en la legislación, etcétera, pues lo que conseguimos es socavarlo, ¿no? Y que a lo mejor, ¿no? Yo creo que esto es la lección de Hume, debemos aceptar más bien la condición humana, ¿no? En esta mezcla, ¿no? Que tiene extraña de esperanzas, sentimientos, etcétera, etcétera, porque si no lo hacemos, ¿no? Entonces nos encontramos con que este acuerdo, ¿no? Esta especie de confianza que permite que podamos vivir todos juntos, pues se desbarata, ¿no? Yo creo que, claro, si yo como no he leído la novela de Coetzee, me ha gustado la idea, ¿no? De que la culpa pues se difumina, ¿no? Hasta cierto punto, porque la culpa representa asumir, ¿no? La responsabilidad completa sobre la voluntariedad de las acciones, ¿no? Y eso es una carga, digamos, hasta cierto punto, me parece que inhumana, ¿no? Y algunos parece que quieren ir por allí. No sé si es una idea buena, ¿no? Pero en fin, entiendo que los penados de Roma, ¿no? Renuncian a aceptar esa carga de la culpa, ¿no? Quizá para poder vivir, ¿no? Vamos, ya no tenemos mucho tiempo aquí, ¿no? Pero tuve un alumno que había sido etarra y había estado 20 años en la cárcel, ¿no? Era muy interesante porque las tutorías, ya sabéis que los alumnos en general no las aprovechan, pero este hombre entendía las tutorías como una confesión, ¿no? Y a mí me interesaba sobre todo la cuestión de la culpa, ¿no? Y le pasaba como a estos reos, ¿no? Él de una manera solidaria aceptaba una culpa que realmente no sentía, porque no sentía que sus acciones fueran voluntarias, ¿no?
que no sé si se puede pedir, ¿no?, realmente, por conectar con lo que nos ha contado Pablo, que todas nuestras acciones sean hasta ese punto voluntarias, ¿no? Y que ese espacio, ¿no?, donde ha calificado de estado de la naturaleza, ¿no?, esa situación en la que no hay nada más que un impulso, ¿verdad?, no codificado, ese mundo que no está arreglado todavía por las normas. Las normas sirven justamente para coordinar en la medida que se necesitan nuestra vida colectiva, pues sigue ese espacio donde no existe todavía la culpa, nos acompaña o debemos prescindir de él, ¿no? Nada más. Bueno, yo creo que primero Pablo, si quieres. No, no se oye. No. Ahora sí. Vale, es que había desactivado el micrófono Sí, porque sí, entendía sí. que así es más Correcto. fácil. Sí, sí, no, pues ya siento, Ángel, haberte destrozado un poco la novela contando tanto de la misma, pero... Y efectivamente, el asunto es ese, ¿no? El asunto es cómo en ese contexto tan íntimo, tan privado, pero por otro lado potencialmente tan dañino, las convenciones explícitas desnaturalizan y por tanto hacen, por un lado, menos valiosa la práctica, la actividad, la convierte en algo, pues no sé, que algún autor ha dicho que es clínico, ¿no? Sexo clínico, el sexo con ese tipo de consentimientos lleno de fórmulas y de explicitaciones de la voluntad, se convierte más en algo clínico que lo que venimos entendiendo es deleitable de esa práctica, ¿no? o valioso en sí. Por no ocupar demasiado espacio, porque falta poco tiempo y seguro que hay muchas intervenciones interesantes, algún autor ha dicho que hablar de sexo consentido supone desconocer que en realidad el mejor sexo es el que en algún sentido no es consentido, es decir, es el que discurre de una manera puramente espontánea, ¿no? Sin casi tener que decirse nada ni explicitarse nada, que al revés, que las cosas van mal cuando incluso en una relación de pareja uno tiene que pasar por esa suerte de fórmulas y convenciones, ¿no?, que desnaturalizan. Sí, pero como esos dos remeros, ¿no? El mejor sexo es el de los dos remeros a quienes basta simplemente mirarse. Ángel, no sé si quieres volver a aparecer. No. Vale, te quedas en el... Excelente, he quedado encantado, no que hablen otros. Vale, perfecto. No, bueno, si quieres, o sea, yo contesto rápidamente sobre la cuestión de la infamia, víctimas y culpables dentro de la cárcel. Bueno, ese es un tema muy importante, muy delicado, ¿no? También muy, o sea, con unas connotaciones jurídicas muy específicas. O sea, es decir, en primer lugar, la gran mayoría de los actores detenidos que participan en estos proyectos son detenidos de larga duración. Son casi todos, en fin, la gran mayoría están en la cárcel por pertenecer a asociación mafiosa. Ahora, la pertenencia a asociación mafiosa es una condena que llega en la gran mayoría de los casos por una denuncia. Es decir, ellos efectivamente acaban dentro de la cárcel porque alguien les denuncia como mafiosos, como pertenecientes a asociaciones mafiosas, no necesariamente porque se les encuentre, digamos, responsables de un acto criminal específico, ¿no? Entonces, hay un elemento, entonces, desde su perspectiva, desde su lógica, particularmente dedicado con respecto a la infamia, ¿no? O sea, es decir, a la idea de denunciar a otra persona.
Y en segundo lugar, la segunda parte, también, como digo, específicamente jurídica de esta cuestión, que repito, es una cuestión clave. Aparte que luego lo de la infamia, infamia, es un tema clave también para Dante. Pero bueno, dejando, o sea, un poco más, digamos, en lo serio, en lo humano, por así decirlo, ¿verdad? De estos detenidos, hay un problema muy importante también de reducción de la pena. Es decir, que para este tipo de crímenes, este tipo de detenidos, no hay nada, prácticamente ningún tipo de comportamiento. Tampoco, por ejemplo, el participar en actividades como esta del teatro en la cárcel o cosas de ese estilo, que ayuden, ¿verdad?, a una reducción de la pena. La única circunstancia en la que el Código Penitenciario prevé reducción de la pena para este tipo de reatos es el caso de denunciar a otros, ¿verdad?, mafiosos. Entonces, es decir, incurrir otra vez en esa circunstancia que ellos consideran el origen de sus propias condenas, ¿no? Entonces, bueno, es un discurso esto sobre la infamia que directamente toca lo más hondo, ¿verdad? Y lo más concreto también jurídicamente del destino, ¿verdad?, penitenciario y humano de estas personas. Sí. Pues No muchas sé si gracias. esto, sí, no sé si esto más o menos. Perfecto, gracias, muy bien. Bueno, pues entonces no sé si Guillermo tiene alguna pregunta o observaciones. No tiene el micrófono. Muchísimas gracias a Lorenzo y a Pablo por las dos intervenciones que me han parecido fascinantes. Yo más que una pregunta quería hacer un pequeño apunte porque me ha interesado muchísimo la relación entre el arrepentimiento y la culpa con el interés propio, ¿no? Porque en el tema del sexo, ¿no? Porque una de las... cuando en el siglo XVIII se propone un debate muy interesante sobre la culpabilidad del placer sexual, ¿no? Uno de los argumentos más utilizados por los partidarios de la religión, por así decir, es la prueba efectiva de que las relaciones sexuales promiscuas o desviadas tienen resultados en este mundo catastróficos, ¿no? La viruela o las enfermedades que podían afectar de manera muy grave, ¿no?, a quienes lo practicaban. Entonces, en ese sentido creo que hay algo muy interesante y es que precisamente la desculpabilización masiva del placer sexual ocurre precisamente en la era post-antibiótico o antibiótico, ¿no? Y en este sentido también es interesante ver cómo resulta tan traumática la irrupción del SIDA otra vez en la historia, ¿no? Porque podemos volver otra vez a vincular pues el placer sexual con unas consecuencias realmente catastróficas para quien lo practica, ¿no? Pero bueno, también hay una cuestión muy interesante. Bueno, por ejemplo, en este tema, Tolstoy, que siempre había estado tan supuestamente pues, atormentado por sus prácticas sexuales, Tolstoy cae, de hecho, en la culpabilidad cuando tiene una relación sexual, creo que con 16, 17 años, y como consecuencia de eso, pues pasa por una enfermedad terrible, ¿no? No me acuerdo cuál era ahora mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, hay algo muy interesante, yo creo, y es que la depuración absoluta desde un punto de vista teológico o cristiano, la depuración de la culpabilidad o la pureza del arrepentimiento es un arrepentimiento sobre una acción que no ha tenido consecuencias para el interés propio, ¿no? Ese es el arrepentimiento auténtico, digamos, ¿no? Entonces, hasta entonces el arrepentimiento se ve mezclado con, pues bueno, pues sí, me arrepiento porque, en fin, esto me ha traído una desgracia terrible, ¿no? Y creo que ese tema es también bastante interesante en Dostoyevsky, ¿no? Como algunos personajes pues se arrepienten de una forma pues interesada, ¿no? Y otros buscan la pureza de esa contrición, ¿no? En fin, simplemente era el apunte, pero vamos, gracias porque me han parecido fascinantes las dos intervenciones. No, gracias a ti porque el apunte es muy enriquecedor y me ha gustado a lo que has aludido, ¿no?, de la desculpabilización posantibiótica,
Porque efectivamente esa profilaxis, por decirlo así, a por lo menos la mitad le desculpabiliza, ¿no? De una manera muy, muy obvia, hasta que vuelve a llegar una pandemia divina o algo así, por el pecado colectivo, en este caso del sexo homosexual, ¿no? Pero fíjate cómo será para las que todavía pueden ser culpabilizadas por la deshonra evidente que supone el nacimiento de un hijo fuera del ámbito en el que es lícito, ¿no? Con lo cual la desculpabilización posantibiótica luego tiene una segunda vuelta de tuerca que para mí es mucho más definitiva, que es la desculpabilización pospíldora, claro, que es para eso, para las mujeres es, bueno, alguien ha dicho, lo más emancipador que les ha ocurrido en toda su historia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí, yo también me sumo a los agradecimientos, digamos. Sí, el tema de dostoyevskiano me llevaría también muy lejos. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Querías añadir? No, gracias. Vale. Entonces, nada, Jorge quizás tiene algo que quería intervenir. Jorge se refiere. No se te oye, Jorge. Pues no. Ahora sí. A mí cuando has dicho Jorge antes. Jorge Palacio, sí. Sí, no, nada, una cuestión, a lo mejor me he conectado cuando ya había empezado tu conferencia, entonces quizás sea redundante, simplemente por la relación de Pasolini con el Pichí, la medida en la cual consideras que su pertenencia ideológica marcaba también cierta forma de pensar, cierto programa a la hora de escribir, desde el desconocimiento absoluto, ¿eh? No, lo que... Sí, bueno, esa es una cuestión... simplemente es que es muy interesante porque Pasolini nunca reconoció que fundamentalmente Pichí le echó del partido una vez que se supo de la denuncia que él había recibido por haber pagado unos chicos para que practicaran sexo con él, ¿no? Entonces, ese tema se queda como una especie de tema de fondo que finalmente, bueno, él luego dirá que él abandonó el Pichí en el 56, ¿no? Por los hechos de Hungría, como muchos intelectuales italianos, pero realmente no fue así la historia. La historia fue que el partido le echó en el 49 y le echó con un artículo publicado en la Unidad, ¿no? Y sin embargo, él a lo largo de su vida luego no quiso, digamos así, volver sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema bastante interesante también porque, bueno, él obviamente ahí insiste en este paralelismo, ¿no? En cómo tanto el Pichí como la democracia cristiana le agreden a él, ¿verdad? Por homosexual. Entonces, que de cara a la homosexualidad, Partido Comunista y Democracia Cristiana tienen la misma actitud de denuncia, ¿no? Sí, discriminatoria. Sí. Vale. Entonces, bueno, sí, no sé si... ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, es que justamente estaba... semana el libro de Tony Judt sobre los intelectuales franceses y el comunismo, pero me ha llamado mucho la atención cuando señala la denuncia que hace el Pichí del comportamiento de Pasolini, porque claro, en la posguerra el obrero que se quería poner en valor era un hombre puro, ¿no? Antiburgués, y ese tipo de como desviaciones burguesas, ¿no? Tú has señalado el desviacionismo ideológico. Entonces, bueno, es un universo común en el que se está moviendo ese momento Pasolini. Sí, bueno, la verdad que he oído a trozos, o sea, un poco, la conexión se iba bueno, un poco, sí.
Sí, pero yo creo que sí que más o menos se entendía un poco la cuestión, ¿no? Fundamentalmente, pues sí. Bien, entonces aprovecho, si os parece, para dar la oportunidad al resto de los participantes, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, intervención, curiosidad, para que puedan participar de una manera, digamos, más activa en este debate. Entonces, no sé, lo pueden hacer tranquilamente, directamente se pueden conectar, ¿verdad? Quitando el silencio del micrófono y interviniendo en la conversación. Hola, soy Manuel Rivero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? estáis? Que he seguido con mucho interés alegro. el seminario y es que yo ahora voy a dar clase, así que voy a deciros adiós, felicitarte por el seminario. Hay algunas cosas que me hubiera gustado hablar, como sabes, yo tengo un librito que voy a publicar ahora en Palermo sobre Leonardo Sciascia y Porte Aperte. Y todas estas cosas sobre la culpa y el delito pues tienen muchas lecturas, ¿no? Por ejemplo, cuando estabais hablando de los delitos sexuales, la mayor parte de toda esta discusión sobre el Me Too me recuerda mucho a los procesos judiciales del siglo XVII sobre el amor consentido. Que vuelve lo de las promesas, la lectura, digamos, de cuándo, cómo y qué se debe, lo que se entiende, la mujer que es seducida, pero porque entiende que quien la seduce se va a casar con ella, el sexo consentido, en realidad es un tema, yo diría que es una constante, que no es tan nuevo, y que leyendo procesos judiciales de la Inquisición, que es la que vigila la moral, pues uno se encuentra cosas muy parecidas sobre el consentimiento, ¿no? Todo el problema del consentimiento me parece que es fascinante. Y bueno, sería para hacer un seminario. Ya te mandaré yo el librito de Palermo University Press para ver si a lo mejor un día puedo hablaros de Leonardo Sciascia y sus obsesiones sobre la justicia y el espíritu de la Ilustración en Sicilia. Y nada más, darte las gracias por haber organizado este seminario, agradeceros las conferencias que han sido muy interesantes y despedirme porque yo ahora empiezo clase. Bueno, adiós. Te agradezco mucho, Manuel, y que tengas una buena clase. Hablamos pronto. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si hay alguna otra intervención, alguien que quiere comentar. Y bueno, yo podría intervenir rápidamente. Sí, Augusto. Nada. Vale. ¿Qué tal? Sí. Perdóname, sí, quería saludarle también. Augusto ha contribuido muchísimo a la organización de este seminario online, que no era nada obvio, digamos. Entonces, aprovecho mucho para agradecerle su colaboración, que verdaderamente ha sido preciosa. No, gracias. A mí me ha dado mucho gusto tanto este seminario como el otro, que han sido conferencias muy interesantes. Quiero comentar una cosa sobre la intervención de Delora, porque a mí me tocó leer precisamente Disgrace, que claro, se podría traducir como oprobio, ¿no? O como no sé, otra cosa, deshonor, decías tú, ¿no? Yo lo leí inmediatamente después de leer El animal moribundo de Philip Roth. Uh-huh. que es una campus novel, digamos, clásica, ¿no? Ya. Sí. Y esta es muy interesante, la de Disgrace, porque es una campus novel a la mitad, ¿no? O sea, arranca como una campus novel y después se desvía a otra cosa. Pero hay una cosa muy interesante, no sé si te puede servir. A mí ya me está dando muchas ideas. Que en Dying Animal también hay una relación padre-hijo. Bueno, en este caso es padre-hijo, aquí es padre-hija en Disgrace. Sí. Pero en Dying Animal hay una lucha generacional que también tiene que ver con la culpa, porque el hijo, según el personaje principal de Roth, odia a su padre porque el padre no siente ninguna culpa, porque el padre es un hedonista. Sí.
Y en cambio el hijo se siente tan responsable y tan culpable que el padre dice, este chico se va a casar con una chica que no quiere porque él siente una gran responsabilidad o una gran culpa porque la chica está embarazada. Y el padre hasta el final está intentando, digamos, bueno, tampoco no quiero ahora contar el final, ¿no? Pero vamos, que también no sé si llamarla contraste entre hedonismo y culpabilidad, en fin, o naturaleza y civilización, que no es tan claro. Obviamente las fronteras entre la naturaleza y la civilización son vasos comunicantes que no siempre se pueden definir. Pero bueno, ese era únicamente mi comentario. Y muchas gracias. No, está muy bien, ¿eh? Muchas gracias, sí. Yo leí hace mucho esa novela y me parece que tú, que la tienes obviamente muy, muy recientemente leída o más trabajada, esa concomitancia valdría la pena explorarla en detalle, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna intervención más. También quería aprovechar para comentar que, bueno, yo personalmente agradecería mucho si también después del seminario, etcétera, quisierais poneros en contacto con nosotros. Lo podéis hacer a través de nuestros correos institucionales, comentar sobre estas temáticas. Seguir hablando, digamos. Esto es un proyecto, este seminario que hemos querido mantenerlo, digamos, en función también en estas situaciones, ¿verdad?, complejas, porque nos parece un tema interesante. Como me parece, se está oyendo el tema de la culpabilidad, el tema de la relación entre literatura y justicia, es un tema que, ¿verdad?, se presta mucho a ser investigado, digamos, desde varias perspectivas, que es un poco lo que yo personalmente agradezco más, ¿no?, de este tipo de encuentros entre, ¿verdad?, estudiosos de ciencias políticas, historiadores, filólogos, etcétera, filósofos. Entonces, bueno, también habría que hablar, ¿verdad?, de culpa, vergüenza, por ejemplo, ¿no? El tema de la vergüenza ha salido menos, digamos, hasta ahora, pero es otro tema muy interesante, digamos, hasta qué punto, ¿verdad? Se trata de culpa, de guilt, ¿verdad? Civilization o una shame civilization, ¿verdad? Y bueno, son temas muy importantes. Y nos gustaría, ¿verdad?, que además me parece que como, bueno, se ha conectado mucha persona, mucha gente, me gustaría que esto pudiera tener cierta continuidad, de verdad, más adelante. Entonces, bueno, parece ser que se acerca el momento de poco a poco poder volver a salir. Entonces, yo creo que estas cosas en el fondo luego en persona de cerca se hacen también mejor. Es una muy buena oportunidad de poder conectarnos. Yo agradezco mucho que gente desde muy lejos se ha querido conectar y participar en este encuentro. Y bueno, es algo muy para nosotros muy importante, muy especial. Pero bueno, espero que también que la próxima la podamos hacer en presencia y quizás, ¿no?, ponerla también a disposición de quien está lejos, pero bueno, sobre todo darle continuidad, ¿no?, ¿verdad? Seguir adelante con este proyecto sobre literatura y justicia. Creo que aprovecharía entonces para cerrar un poco esta sesión. Agradezco, sí. No sé si hay algún comentario de más, alguna cosa antes de saludarnos. Bueno, quizá que estaría bien activar el chat para poder poner preguntas a la gente que habla y hacer más fácil el diálogo para la próxima vez. ¿Por qué no está activo el chat, Ángel? No podemos poneros mensajes. Ah, bueno, no lo sé. Este es un problema del Teams, evidentemente, sí, no lo sé. Vale. Pero no, por lo demás, muy bien. Bueno,
No, sí, lo entiendo perfectamente, siento mucho. Además, se lo escribí en el mensaje de que la gente se comunicara por el chat. O sea, contaba con que el chat estuviera funcionando. Evidentemente no. Bueno, de todas maneras, aunque no sea dentro de esta conversación, sí que me gustaría mucho poder seguir hablando con quien tuviera interés en este tema, y creo que Pablo también. Y evidentemente no nos pueden contactar a través del correo de la one.es. Pues bueno, agradecer nuevamente muchísimo a Pablo de Lora su disponibilidad y su saber, digamos, y por esa disposición nuestra con esta participación. Y nada, y os doy cita a la próxima ocasión del próximo seminario sobre literatura y justicia. Vamos a cerrar aquí la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias, Un saludo. Hasta luego. Adiós, Ángel. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Pablo. Venga, un Hasta luego a abrazo. todos. Chao. Hasta luego. Chao. Muy bien, Pablo. Un abrazo, Pablo. Nos vemos. Chao. Otro fuerte para ti, Ángel. A ver si hablamos un día. Muy bien, fenomenal. ¿Estáis todos bien, no? Sí, sí, vosotros también, ¿no? Sí. Dentro Vale, me alegro. Dentro de un orden. Nos vemos, chao. Venga, chao.